Una conferencia de prensa de Bruno Rodríguez Parrillada, donde dijo básicamente cosas como esta, perlitas como esta. Vamos a atender. Seguido con gran preocupación, consternación, conmoción, los graves acontecimientos en el Medio Oriente. Está ocurriendo una catástrofe humanitaria de proporciones extremas en el territorio palestino ocupado de la Franja de Gaza y también en alguna medida en Cisjordania. Una invasión terrestre de la Franja de Gaza, como se ha anunciado por mandos militares israelíes, sería de consecuencias impredecibles. La actual situación es consecuencia de 75 años de ocupación ilegal, de la violación de los derechos inalienables del pueblo palestino en su propio territorio. La impunidad con que actúa el gobierno de Israel solo puede explicarse por su confianza en que no tendrá que rendir consecuencias. Esta conferencia de prensa duró en total, entre una cosa y otra, cerca de 40 y tantos, 50 minutos, entre lo que él dijo y las 4 preguntas que le hicieron. Exactamente 4. Yo les voy a poner las 4 preguntas, ya verán ustedes por qué. No las respuestas a las 4 preguntas, sino las 4 preguntas que le hicieron. En la intervención original, ni en las respuestas a las preguntas, este hombre mencionó en ningún momento la magnitud del ataque de Hamás. Mencionó de pasada que Cuba condenaba toda forma de violencia y automáticamente vamos a equipararlo, sea de Hamás o sea de Israel. O sea, en la práctica, lo que ocurrió el 7 de octubre, podemos mencionarlo, pero de pasadita, ¿no? Podemos mencionarlo por arribita, podemos mencionarlo con pinzas porque no es importante. Aquí lo terrible es que Israel responda. Oye, pero siempre que tú dices que alguien responde, estás haciendo referencia a una acción previa, ¿verdad? O sea, tú estás respondiendo a una ofensa, estás respondiendo a una declaración, estás respondiendo a un ataque. Bueno, esa parte se obvia muy convenientemente. Por sus actos y que cuenta con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos y de otros de sus aliados en la OTAN. Sus aliados en la OTAN. Pues bien, yo quiero mostrarles a ustedes las preguntas de la conferencia de prensa. Yo les he dicho en varias ocasiones que cuando yo miro esas cosas de Cuba, esas conferencias de prensa, lo primero que me da la sensación es, evidentemente, no están acostumbrados a una conferencia de prensa, no saben lo que es, no saben cómo funciona, entonces hacen estos pequeños circos donde en la práctica la cosa es muy complicada de entender. Entonces déjame pararme aquí a dar una declaración. Oye, no, una conferencia de prensa, el conferencista es quien responde. Tú haces una pregunta y punto final. No te pones a dar tu punto de vista sobre nada. Pero me ha dado risa. Ya verán ustedes por qué. Miren, esto es lo que siguió a que él dio su perorata, ¿no? Miren para acá. Pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Ajá. Ruego a cada quien, a cada corresponsal, presentarse e identificar al medio al que pertenece. Por favor, los interesados. Reconozco, Oliver, por allá, por favor. Oliver Zamora Oria, RT en español. El único que obedece a lo de identificarse. Ya verá usted. Todos los demás se saltan olímpicamente que les diga, oye, identifícate. Eso me ha dado hasta risa. Ahora, oiga la pregunta. Bruno ha respondido durante la media hora de tonterías que habló absolutamente todo en detalle con respecto a lo que cree Cuba, sobre quién es culpable, sobre cómo se debería llegar a la paz y demás, ¿no? Oiga las preguntas. Ya usted daba algunos elementos que de alguna manera responden mi pregunta, pero quisiera, quizás si puedo ahondar. Mira, ese es el pecado capital de un periodista y ellos lo saben. Ellos lo saben. Entonces yo no sé por qué se ponen en ese ridículo ellos mismos. Cuando tú le vas a preguntar a un entrevistado algo y tú dices, óyeme, yo sé que ya esto tú lo respondiste, pero quiero volverte a preguntar.
más te vale justificar el por qué. Decir, yo sé que ya hablaste de esto, pero quiero volver sobre este tema, pero es que no, eso que acabo de decir no es lo mismo que decir, ya esto lo respondiste. En la práctica lo que te estoy diciendo es repite lo mismo. Que de alguna manera responde mi pregunta, pero quisiera quizás si puedo ahondar un poco Cuba, cuáles son los principales elementos, las principales causas que identifica Cuba que han impedido una solución, no solamente de esta crisis, sino de la solución ya general del conflicto. Que ya lo había dicho, pero minutos antes, ¿no? Bueno, esa es la primera pregunta. Ahí Bruno le dice, sí, como no, Oliver. Le repite la misma monserga otra vez, que no se las voy a poner yo a ustedes. Aparece esta buena muchacha y dice esto. Sí, muchas gracias. De nuevo, adelante, por favor, usted, la reconozco. Han dicho hasta el cansancio, identifíquense, ¿verdad? Bueno. Buenos días, gracias, ministro. Usted, de cierta manera, ya... Olímpicamente me salté el identificarme. ¿No tienen costumbre nada de esto? Bien. Oiga cómo empieza la pregunta de la segunda, no sé, corresponsal que interviene en la conferencia de prensa. Usted, de cierta manera, ya lo ha respondido, pero sería bueno que nos dijera sus consideraciones a partir del veto. ¿Pero ya lo dijo o no lo dijo? Los dos han comenzado diciendo, yo sé que ya esto lo respondiste, pero bueno, te voy a preguntar lo mismo otra vez. Dice ella, bueno, yo sé que ya usted lo... Esto es único. Usted, de cierta manera, ya lo ha respondido, pero sería bueno que nos dijera sus consideraciones a partir del veto en el Consejo de Seguridad del Gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál podría ser a corto plazo una posible solución? Justamente había acabado de hablar de eso. Había dicho que el veto de Estados Unidos, claro, cuando quien veta es Rusia, ahí no hay ningún problema, ¿eh? Ahí los cubanos se meten en la lengüita donde no les da el sol y punto final. Tú dices, bueno, qué conveniente, ¿no? Ellos se oponen al concepto de veto de los 5 miembros permanentes de Naciones Unidas. Cuando es Rusia quien veta cualquier cosa, ahí Cuba dice, ay, qué bueno. Cuando es Estados Unidos, pues entonces ahí es muy terrible. Pero bueno, ella vuelve a preguntar algo que de antemano ya ella dice, yo sé que ya lo acabas de responder, pero igual te voy a preguntar. Ajá. Ser a corto plazo una posible solución al conflicto. Ya termina la pregunta, no le voy a poner la respuesta, pa. Levanta la mano otro señor. Dice lo siguiente. Buenos días, señor canciller. ¿Podría identificarse? A este es al único que interrumpen y le dicen, oye, ¿me podrías identificar? No sabemos aquí quién es nadie. Les pesa mucho seguir una pequeña instrucción de decir quién eres, quién sos. ¿Sabes quién sos? Por favor, no es tan difícil. Por favor, medio. Qasel Ismail Salem, de la revista palestina Al-Hadaf. Como periodista palestino, quiero trasladar el agradecimiento de nuestro pueblo palestino a todos y a los árabes. Él se conectó con esto, él apareció aquí, él levantó la mano, el tipo ha metido una discursada, no sé cuántos minutos, este corresponsal palestino, no va a preguntar nada, él sencillamente quería decir sus posturas sobre la guerra, sobre esto, y yo decía, pero es que esta gente no entiende de qué va este asunto. Óyeme, que esto no es un lugar de socialización, tráeme acá un traguito para tomar, siéntate aquí, ponme una musiquita. Esto es para que le preguntes algo al ministro de Relaciones Exteriores o te calles la boca. Ah, no, pues ese señor dio todas sus consideraciones ahí, la echó como él le dio la gana. Terminó, me le agradecieron. Nombre y verifíqueme. Nombre y verifíqueme una vez más a la otra que levanta la mano, ¿no? Pues mire. Buenos días, ministro. Gracias por toda esta amplia explicación. Y sé que el tema lo ha... Nadie le hace caso. Yo decía, esto no puede ser normal, que te están preguntando el nombre, identifícate, alma de Dios. Pues nadie. Oliver es el único que dice al principio, oye, yo soy fulano de tal y trabajo. Yo me tenía que reír. Yo decía, esto es un circo, esta gente no sabe qué cosa es una conferencia de prensa. Entonces, ahora ella, que es del periódico Granma, lo sabemos porque Cubavisión le puso debajo el nombre y el medio, pero no porque ella se identificara, ¿no? Oigan la pregunta que ella hace. Esto es genial. Buenos días, ministro.
gracias por toda esta amplia explicación. Bien. Y sé que el tema lo amerita, el tema de la conferencia de hoy amerita esta posición cubana, pero mi pregunta... A ver, yo sé que estamos hablando de otra talla. Yo sé que aquí vinimos a hablar de Palestina, Israel, Hamás, Estados Unidos. Es de eso de lo que se está hablando, ¿verdad? Pero yo tengo otra pregunta sobre otra cosa. Entonces yo voy a aprovechar para soltarla aquí. Esta posición cubana, pero mi pregunta va un poco basada a que usted hoy adelantó a los miembros del cuerpo diplomático el informe sobre el bloqueo que va a presentar Cuba. Que no tenía nada que ver sobre el conflicto ni sobre lo que se estaba hablando. Que una conferencia de prensa es para hablar sobre el tema que se está debatiendo. No es para que usted se aparezca con lo primero que a usted se le ocurre del tema que sea. Insisto, usted se da cuenta lo que es no tener ni idea de cómo funciona la prensa libre en el mundo. Usted se da cuenta de que no saber lo que es siquiera. ¿Cuál es tu función dentro de una conferencia de prensa? Vaya, para empezar, no saber siquiera cómo identificarte, ¿no? El bloqueo que va a presentar Cuba próximamente en la ONU. Le agradecemos, ministro, por su presentación. Estas fueron las 4 preguntas. Oliver, que empezó diciendo, yo sé que ya usted lo respondió, pero quiero que repita. Señores, no había nada más que preguntar. En serio, no había nada más que preguntar. En serio, a ningún corresponsal de ninguna agencia extranjera se le ocurrió preguntar por qué Cuba no hacía explícita una condena, independientemente de que Cuba no fuera amiga de Israel, a la atrocidad que sufrió el pueblo, los niños, las viejitas israelíes ese 7 de octubre. ¿De verdad eso no le interesaba a nadie? Les interesaba preguntar lo mismo que ya había dicho este incompetente. Bueno, pues ya, y se acabó la conferencia. También agradecemos vuestra presencia acá con nosotros. Pido por favor que permanezcan sentados unos breves minutos para despedir al ministro. Como el rey. Ustedes se paran cuando entra el rey, se postran a sus pies y no se mueven de ahí hasta que el rey no sale. Oye, yo he estado en, miles de conferencias de prensa en este país. Jamás se trata así a corresponsales, a periodistas, a la prensa. No. O sea, tú no me mandas a mí, tú sabes. Hay unos códigos y unos cánones, por supuesto, cívicos. Pero si yo me tengo que ir antes, me voy. Y cuando termine esto, me voy. No, que es esto de que quédense sentados hasta que salga el ministro. Pero ¿qué es esto? ¿Qué fantochada es esta? Bien, es a eso lo que Cuba le llama una conferencia de prensa. Yo espero que la hayan disfrutado. Les voy a...